Longlegs. La historia gira en torno a Lee Harker, una agente del FBI que se enfrenta a uno de los casos más perturbadores de su carrera, un asesino en serie con una firma única y aterradora. A lo largo de los años, este asesino ha matado de maneras particularmente espantosas, dejando tras de sí un rastro de cadáveres en circunstancias misteriosas. Lo que lo diferencia de otros asesinos es su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, y la falta de patrones claros que pueden ayudar a los investigadores a predecir su próximo movimiento. El apodo de Longlegs lo recibe por su misteriosa figura esbelta y desproporcionada, que aparece en las escasas descripciones de testigos. Pero nadie ha visto al culpable lo suficientemente cerca para estar seguro de quién o qué es. Lee, obsesionada con atrapar a Longlegs, comienza a adentrarse en el misterio, pero cuanto más investiga, más descubre que este caso va más allá de lo que imaginaba. No solo es un asesino excepcionalmente astuto y violento, sino que parece tener conexiones con fuerzas oscuras y sobrenaturales que desafían toda lógica. A medida que Lee se acerca a la verdad, empieza a darse cuenta de que no solo está enfrentándose a un asesino, sino a algo más profundo y peligroso, algo que podría estar cazándola a ella. El brillo de la televisión. Es una película que te llevará por un inquietante viaje psicológico a través de la paranoia, la obsesión y los límites entre la realidad y la fantasía. Owen y Maddie son dos adolescentes de preparatoria que buscan refugio de la realidad de sus vidas en un programa de televisión de terror y ciencia ficción, que se emite todos los sábados en las noches, y este programa se adentra muy profundamente en ellos, llevándolos al punto de la obsesión. Sin embargo, este programa, al que tanto amaban, se cancela. Pero lo más extraño es que Maddie desaparece sin dejar rastro, y después de algún tiempo, poco a poco, la línea entre lo real y lo imaginario comienza a desdibujarse en la mente de Owen, quien se siente atrapado en su propia vida. Jezabel. La historia sigue a una joven que tras un trágico accidente de automóvil regresa a su hogar en Luisiana para recuperarse. Allí se ve obligada a enfrentarse no solo a su dolor físico, sino también a los oscuros secretos de su familia y a un pasado que creía haber dejado atrás. A medida que se instala en la casa de su padre, se siente atrapada en un lugar que le resulta tanto familiar como extraño. Su vida se complica aún más cuando comienza a experimentar extrañas visiones y fenómenos sobrenaturales. En su búsqueda de respuestas, descubre una antigua cinta de video que pertenecía a su madre, mostrando imágenes de cuando ella era una niña. Sin embargo, lo que parece ser un recuerdo nostálgico, pronto se convierte en algo inquietante, ya que la cinta revela aspectos oscuros de su familia y de su madre, quien parece haber estado involucrada en prácticas extrañas. Las visiones se intensifican y comienzan a afectar su salud mental. La atmósfera de la casa se vuelve cada vez más opresiva y la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina. Mientras ella intenta entender lo que le está sucediendo, se encuentra con un espíritu inquieto que parece tener una conexión profunda con su pasado y que la empuja a descubrir la verdad detrás de la historia familiar. A medida que avanza en su investigación, se da cuenta de que hay fuerzas malévolas que amenazan su vida y la de aquellos que la rodean. Maligno. La historia sigue a Madison, una mujer que, después de sufrir una serie de horripilantes eventos, se encuentra atrapada en un enigma sobrenatural que la lleva a confrontar sus propios demonios internos. La trama comienza con un flashback a la infancia de Madison, donde presenciamos una tragedia que marca el comienzo de una serie de sucesos extraños en su vida. A medida que crece, se convierte en una mujer con un pasado complicado y traumas que nunca ha logrado superar. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando comienza a experimentar visiones escalofriantes de asesinatos brutales que parecen estar conectados a ella de alguna manera. En cada visión, presencia en primera persona los horrores cometidos por un asesino en serie que no puede identificar, pero que parece tener una extraña conexión con su propia historia. Desesperada por entender lo que le está sucediendo, Madison se une a su hermana, quien intenta apoyarla en esta crisis. Juntas comienzan a investigar el pasado oscuro de Madison y el misterioso vínculo que tiene con las atrocidades que está presenciando. A medida que desentrañan la historia, se dan cuenta de que hay fuerzas sobrenaturales en juego, y la línea entre la realidad y la locura comienza a desdibujarse. Con cada nueva revelación, la tensión crece y Madison se encuentra cada vez más atrapada en un juego mortal que amenaza su vida. Los giros inesperados mantienen a los espectadores al borde de sus asientos, mientras Madison intenta descubrir la verdad detrás de su conexión con el asesino y el significado de sus visiones. La maldición de la casa Winchester. Se basa en la fascinante y escalofriante historia real de la mansión Winchester,
conocida por su diseño laberíntico y su supuesta maldición. La película sigue a Sarah Winchester, una viuda adinerada y heredera de la fortuna de la compañía de rifles Winchester, quien se encuentra atrapada en el pasado y las fuerzas oscuras que la acechan. La trama comienza con la trágica muerte de su hija, lo que la deja sumida en el dolor y la culpa. A medida que su luto se profundiza, comienza a creer que las almas de las personas que han perdido la vida a causa de los rifles Winchester la persiguen y buscan venganza. Convencida de que su mansión es el lugar donde estas almas atormentadas habitan, Sarah emprende una obra de construcción sin fin, añadiendo habitaciones, pasillos y puertas sin sentido, todo con la esperanza de confundir a los espíritus que la acechan. La mansión se convierte en un laberinto de lo sobrenatural, un espacio donde las reglas de la realidad se desdibujan y donde cada rincón podría esconder un horror inimaginable. A medida que la historia avanza, el doctor Eric Priest es contratado por la familia Winchester para evaluar la salud mental de Sarah. Él es escéptico respecto a las creencias de Sarah, pero a medida que se adentra en la mansión, comienza a experimentar fenómenos inexplicables que desafían su comprensión de la realidad. Las visiones perturbadoras y las manifestaciones fantasmales que encuentra lo llevan a cuestionar sus propias creencias y se convierte en un aliado inesperado en la lucha de Sarah contra las fuerzas sobrenaturales. El tercer ojo explora el tema de la percepción y las fuerzas sobrenaturales que acechan en la oscuridad. La historia sigue a una joven llamada Alia, quien se ve atrapada en una serie de eventos aterradores que desafían su comprensión de la realidad y la llevan a confrontar sus propios miedos. La trama comienza con Alia, una mujer que se siente atrapada en una vida rutinaria y sin emoción. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando su hermana afirma ver fantasmas que la acechan a cada rato. Ella, en busca de ayudar a su hermana, acude a una psíquica, pero en vez de ayudarla, le da el don de poder ver el mundo sobrenatural. Alia comienza a experimentar fenómenos extraños que la hacen cuestionar su cordura. Visiones inquietantes y sombras que parecen moverse a su alrededor la llenan de temor. A medida que Alia investiga más sobre la historia de su familia, descubre que su hermana había estado tratando de abrir su tercer ojo para percibir lo sobrenatural, lo que la llevó a una conexión peligrosa con fuerzas oscuras. Con la ayuda de un amigo que también es un experto en lo oculto, Alia comienza a adentrarse en el mundo de lo paranormal. Juntos exploran la historia de la casa y descubren que hay un espíritu maligno que acecha en las sombras, ansioso por tomar posesión de Alia y consumirla. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y las visiones de Alia se intensifican, revelando secretos oscuros de su pasado familiar y del legado que ha heredado. Susurros mortales. En 1972, en un remoto pueblo agrícola de Tailandia, una familia de 8 miembros enfrenta un horror inimaginable cuando la joven Nart muere de manera trágica. Después de que las hijas del hogar ven el fantasma de una mujer vestida de negro, la vida de la familia se desmorona cuando Jam, una de las hijas, comienza a enfermar y comportarse de forma extraña. Con el tiempo se descubre que Jam ha sido poseída por un espíritu maligno, lo que lleva a Jack, el hermano mayor, a buscar la ayuda de un sacerdote. Sin embargo, su intento de liberar a Jam desencadena una serie de eventos aterradores, incluyendo rituales oscuros y ataques sobrenaturales que ponen a prueba la resistencia y la unidad familiar. En un viaje desesperado al hospital, la familia enfrenta el horror de la posesión enfrentando fantasmas y la amenaza inminente del espíritu. La historia culmina en un inquietante desenlace que deja a Jack decidido a terminar con la maldición, mientras la sombra del espíritu maligno sigue acechando. Casa en alquiler. La película está inspirada en terroríficos hechos reales. Una pareja junto con su hija se ven forzados a mudarse a un lugar mucho más pequeño. Por esa razón ponen en alquiler su casa, pero al poco tiempo de mudarse, Ning comienza a ver comportamientos extraños en su esposo. Él se vuelve reservado, deambula por la casa y desaparece durante las madrugadas. Lo más extraño para ella es que un día regresa con un misterioso tatuaje, el cual es muy parecido al tatuaje que tiene una de sus inquilinas. Con el paso del tiempo, su comportamiento empeora, y Nick sospecha que su hija es acechada por fuerzas oscuras e intentará hacer todo lo que esté a su alcance para protegerla. La maldición de la soga. Es una película que te lleva a un viaje oscuro lleno de rituales y maldiciones ancestrales. La historia se centra en una antigua ceremonia que trata de apaciguar los espíritus inquietos de aquellos que se han suicidado colgándose. Un joven periodista y su amigo deciden investigar y documentar esta ceremonia para un proyecto especial. Sin embargo, lo que empieza como una curiosidad profesional pronto se convierte en una experiencia aterradora cuando descubren que la maldición es muy real y está sedienta de nuevas víctimas. La atmósfera de la película está cargada de tensión
y cada escena se siente impregnada de un miedo latente que se va intensificando. Los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos y a lidiar con consecuencias sobrenaturales que jamás imaginaron. Es una historia de redención y arrepentimiento, de enfrentarse a lo desconocido y de los peligros de entrometerse con lo que no se comprende. Ofrenda al demonio. Es una oscura y atrapante película de terror que teje una aterradora historia sobre rituales antiguos, demonios vengativos y secretos familiares que, una vez desenterrados, desencadenan una cadena de eventos sobrenaturales imparable. La historia se centra en un hombre que regresa a su hogar familiar tras haber estado alejado por años debido a una relación complicada con su padre, quien dirige una funeraria judía. Él llega con su esposa embarazada, con la esperanza de reconciliarse con su padre y obtener ayuda financiera para lidiar con sus propios problemas personales. Sin embargo, al llegar, lo que debería haber sido una reunión familiar tranquila, toma un giro macabro cuando una serie de sucesos extraños comienzan a desatarse en la casa. El detonante de los horrores que están por venir es un cuerpo que llega a la funeraria bajo circunstancias misteriosas. El cadáver, que pertenece a un hombre que murió en extrañas condiciones, esconde un oscuro secreto. Fue víctima de un demonio antiguo, una entidad aterradora que se alimenta del sufrimiento de las almas humanas y busca posesionar cuerpos vivos para manifestarse en nuestro mundo. A medida que el espíritu maligno comienza a manifestarse en la casa, los esposos se ven atrapados en una espiral de pesadillas. La presencia demoníaca no solo amenaza sus vidas, sino también el futuro de su hijo no nacido. Desesperado por proteger a su familia, él y su padre deben desenterrar los oscuros secretos de la leyenda de aquella entidad y descubrir cómo detener al demonio antes de que sea demasiado tarde, pero el precio para detenerlo podría ser más alto de lo que jamás imaginaron.